En la historia de la humanidad hay exactamente un evento que, si ocurrió, lo cambia todo. No la construcción de las pirámides, no la caída de Roma, no el descubrimiento de América, no la revolución industrial, no la bomba atómica. Un solo evento. Si ocurrió, entonces la muerte no es el final. Si ocurrió, entonces el amor es más fuerte que la tumba. Si ocurrió, entonces hay una promesa que ningún poder en el universo puede cancelar. Si ocurrió, entonces el hombre que murió crucificado el viernes era exactamente quien dijo ser. Si no ocurrió, entonces el cristianismo es la ilusión colectiva más persistente de la historia humana, y 2.000 millones de personas en el planeta están construyendo sus vidas sobre una mentira. No hay término medio. El apóstol Pablo lo dijo con una claridad que no deja lugar a la ambigüedad. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. 1 Corintios 15:17. Lo que estás a punto de recorrer es la mañana en que ese evento ocurrió, hora por hora, testigo por testigo, detalle por detalle, con la misma rigurosidad histórica con que hemos recorrido el jueves, el viernes y el sábado. El año es 33 después de Cristo, la ciudad es Jerusalén, y el primer día de la semana acaba de comenzar. Antes del amanecer del domingo, Jerusalén dormía. La ciudad había vivido una semana de una intensidad que ninguna semana pascual anterior había igualado. La entrada triunfal del domingo anterior. Las controversias en el templo durante los días siguientes. El arresto nocturno del jueves. La crucifixión del viernes. El Shabbat grande del sábado. Y ahora, en las últimas horas de oscuridad antes del alba, la ciudad descansaba en el silencio que precede al amanecer. Los soldados que custodiaban el sepulcro de José de Arimatea en las afueras de la ciudad montaban su guardia como lo habían hecho toda la noche. El sello romano seguía intacto sobre la piedra. No había habido ninguna novedad. No había habido ningún intento de acercamiento. El sepulcro era, desde cualquier perspectiva humana, exactamente lo que debía ser. El lugar donde un hombre crucificado el viernes descansaba en la muerte definitiva e irreversible. En algún lugar de la ciudad, un grupo de mujeres estaba despierto antes del amanecer. Lucas las identifica: María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que estaban con ellas. Lucas 24:10. Marcos añade con precisión cronométrica: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Marcos 16:2. Ya salido el sol. Habían esperado hasta que hubiera suficiente luz para moverse con seguridad por los caminos, pero no más. Habían esperado exactamente lo necesario y no un minuto más. Llevaban las especias que habían preparado el viernes, los ungüentos aromáticos para completar la preparación del cuerpo que la premura del viernes había impedido hacer con la solemnidad que correspondía. Iban a hacer lo que el amor hace cuando no puede hacer nada más: estar presente, cuidar el cuerpo, honrar al que había muerto con la dignidad que el sistema romano le había negado. Y seguían sin tener respuesta para el problema que las había acompañado todo el sábado. ¿Quién les removería la piedra? Marcos lo registra con una honestidad que revela el estado mental con que hacían ese camino. Y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16:3. Era una pregunta sin respuesta visible. La piedra era grande. Había una guardia romana. Ellas eran mujeres sin autoridad legal ni fuerza física para mover ninguna de las dos cosas. Pero iban de todas formas. Esa es la primera lección del domingo de resurrección. Y llega antes de que haya llegado ninguna noticia de lo que ocurrió en el sepulcro. El amor que va de todas formas, sin tener resuelto el problema de la piedra, es el tipo de amor que merece encontrar la piedra ya removida cuando llega. Lo que ocurrió mientras ellas hacían ese camino en la penumbra del amanecer lo registra Mateo con una brevedad que contrasta con la magnitud del evento. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28:2. El ángel no removió la piedra para que Jesús pudiera salir. El Cristo resucitado no necesitaba que nadie le abriera la puerta.
el mismo que ese domingo por la noche entraría a través de puertas cerradas, a donde estaban los discípulos, no necesitaba que una piedra fuera removida para salir del sepulcro. La piedra fue removida para que los que llegaran después pudieran ver que el sepulcro estaba vacío. La resurrección no fue el cuerpo de Jesús escapando del sepulcro cuando el ángel abrió la puerta. La resurrección ya había ocurrido. La piedra se removió para que los testigos pudieran entrar y verificar. Hay un grupo de testigos del domingo de resurrección que la narrativa cristiana popular suele omitir casi completamente. Los soldados romanos. Mateo registra lo que les ocurrió con una precisión que tiene implicaciones históricas de primer orden, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mateo 28:4. Detente aquí un momento. Estos no eran hombres nerviosos o impresionables, eran soldados profesionales del ejército más poderoso del mundo antiguo, entrenados específicamente para mantener la compostura ante el peligro y ante lo inesperado. La formación militar romana incluía el acondicionamiento psicológico para no colapsar en situaciones de crisis. Estos hombres habían visto violencia, muerte y desorden sin perder la función. Y sin embargo, ante lo que vieron en ese sepulcro, se quedaron como muertos. ¿Qué vieron exactamente? El texto no lo especifica con la precisión que quisiéramos. Mateo menciona el terremoto, el ángel, la piedra removida, pero la reacción de los soldados, quedar como muertos de miedo, sugiere que lo que experimentaron iba más allá de un seísmo y de la aparición de un ser luminoso. Sugiere que experimentaron algo para lo que ningún entrenamiento militar los había preparado. Y aquí está el detalle que hace de los soldados romanos los testigos más importantes del domingo de resurrección desde una perspectiva histórica y apologética. Los soldados romanos no tenían ningún incentivo para inventar o para exagerar lo que habían visto. Al contrario, un soldado romano que perdía a su prisionero o que fallaba en su misión enfrentaba consecuencias severas que podían incluir la muerte. Admitir que algo sobrenatural había ocurrido y que habían quedado paralizados de miedo no era una narrativa conveniente para ninguno de ellos. Era una narrativa humillante y potencialmente peligrosa. Y sin embargo, cuando los principales sacerdotes los convocaron y escucharon su reporte, el Evangelio de Mateo registra la respuesta de los líderes religiosos con una candidez que resulta extraordinaria. No dijeron, «Eso es imposible, estáis mintiendo». No dijeron, «Debéis haber soñado o alucinado». Dijeron, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos». Mateo 28:13. La explicación alternativa que los sacerdotes propusieron era que los discípulos habían robado el cuerpo mientras los soldados dormían. Esa explicación tiene un problema lógico que los sacerdotes mismos reconocían implícitamente al ofrecer una cantidad de dinero considerable para que la historia fuera aceptada. Si los soldados estaban dormidos, ¿cómo sabían que habían sido los discípulos? Si estaban dormidos, no habían visto nada. Y si no habían visto nada, no tenían ninguna información sobre lo que había ocurrido. El testimonio de alguien que dice haber dormido mientras ocurría el evento sobre el que testifica no tiene ningún valor probatorio en ningún sistema legal antiguo ni moderno. Los principales sacerdotes lo sabían, por eso pagaron. La historia del robo del cuerpo no era una explicación racional. Era una narrativa de contención, diseñada para circular entre el pueblo antes de que la otra narrativa se extendiera demasiado. Mateo añade, y esta es una de las notas cronológicas más reveladoras de todo el Evangelio. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo 28:15. Hasta el día de hoy. Mateo estaba escribiendo décadas después de los eventos. Y la historia del robo del cuerpo todavía circulaba, lo cual confirma dos cosas simultáneamente. Que el sepulcro vacío era un hecho que nadie en Jerusalén disputaba, y que la única explicación alternativa disponible era tan débil que necesitaba dinero para mantenerse en circulación. Las mujeres llegaron al sepulcro al amanecer y encontraron la piedra removida. Lo que ocurrió a continuación se desarrolló en una secuencia que los 4 evangelios registran con variaciones de perspectiva,
que los estudiosos han analizado durante siglos y que, leídas correctamente, no son contradicciones sino los relatos superpuestos de varios testigos que vivieron momentos distintos de la misma mañana desde posiciones diferentes. Juan ofrece el relato más detallado desde la perspectiva de María Magdalena, y es el que vamos a seguir porque tiene una profundidad dramática y emocional que ningún otro texto del Nuevo Testamento iguala. María Magdalena llegó al sepulcro en la oscuridad antes del amanecer completo. Vio la piedra quitada de la entrada. Y su primera conclusión, la más humana y la más comprensible de todas las conclusiones posibles, fue que alguien había robado el cuerpo. Juan 20:2. No pensó en resurrección, no pensó en cumplimiento de profecías. Pensó en lo que cualquier persona en su situación habría pensado, que habían profanado el sepulcro. Corrió a donde estaban Pedro y Juan y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto». Juan 20:2. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Juan, siendo más joven, llegó primero. Se inclinó y vio las vendas puestas, pero no entró. Juan 20:5. Luego llegó Pedro, que entró directamente, con esa impulsividad característica que lo define en todos los evangelios. Y vio las vendas puestas, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Juan 20:6-7. Ese detalle de las vendas y el sudario es uno de los más estudiados del relato de la resurrección y uno de los más significativos desde una perspectiva forense. Las vendas seguían en el lugar donde había estado el cuerpo, pero el cuerpo no estaba. El sudario que había cubierto el rostro estaba enrollado aparte, en su propio lugar. Esto no es la imagen de un cuerpo robado apresuradamente en la noche. Los ladrones de tumbas no se toman el tiempo de enrollar el sudario y colocarlo en un lugar específico mientras trabajan en la oscuridad con el riesgo de ser descubiertos. El orden de esa escena habla de algo completamente diferente. Habla de alguien que salió del envoltorio funerario con una calma y un control que ningún robo nocturno puede explicar. Juan añade algo sobre su propia reacción que resulta extraordinariamente honesto para un texto que podría haber simplificado todo en una declaración de fe triunfante. Y vio y creyó. Juan 20:8. Y luego añade de inmediato, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan 20:9. Juan vio y creyó, pero no porque hubiera entendido la teología, sino porque lo que vio era incompatible con cualquier otra explicación que pudiera imaginar. Pedro y Juan se fueron, pero María Magdalena se quedó. Y aquí comienza el episodio más íntimo y más emocionalmente denso de toda la mañana del domingo. María estaba llorando fuera del sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles de blanco sentados donde el cuerpo de Jesús había estado puesto, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Juan 20:11-12. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y su respuesta revela con una transparencia desarmante el estado en que estaba: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Juan 20:13. No sabía que estaba hablando con ángeles, o si lo sabía, ese conocimiento no cambiaba lo que sentía. Lo que sentía era la ausencia. El cuerpo de Jesús era lo último que le quedaba. Era la razón por la que había venido al amanecer con las especias. Y ahora ni siquiera eso. Dicho esto, se volvió atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Juan 20:14. Este es el momento, el más importante de toda la mañana del domingo, del fin de semana entero, de los 3 años del ministerio, quizás de los 2000 años que siguieron. Jesús de pie, vivo, en el jardín. Y María no lo reconoció. ¿Por qué no lo reconoció? Los estudiosos han debatido esa pregunta durante siglos. La explicación más simple es que la última vez que María había visto a Jesús estaba muerto. El cuerpo que habían bajado de la cruz y envuelto en vendas no era el cuerpo que ahora estaba de pie frente a ella en el jardín. El cuerpo resucitado de Jesús era real, físico, tangible, como veremos cuando el Tomás incrédulo lo toque una semana después. Pero era también diferente, transformado, con una cualidad que hacía que incluso los que lo habían conocido durante años no lo reconocieran de inmediato.
Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Juan 20:15. Yo lo llevaré. Un cuerpo adulto muerto. María no estaba pensando en términos de posibilidad física. Estaba pensando en términos de amor que no calcula el costo. La misma que había ido al amanecer sin saber cómo resolvería el problema de la piedra, estaba ahora ofreciendo cargar un cuerpo que ninguna mujer podía cargar sola. El amor que no cede ante la impracticidad es el amor que merece la respuesta que viene a continuación. Y entonces Jesús dijo una sola palabra: María. Juan 20:16. Quiero que te detengas en esa sola palabra un momento. No dijo: soy yo, Jesús, no llores más. No pronunció ninguna declaración teológica. No ofreció ninguna prueba de identidad. Dijo su nombre. En arameo, Mariam. De la misma manera en que lo había dicho siempre. Con la misma inflexión. Con el mismo peso de años de conocerse. Con la especificidad de alguien que no te llama por tu nombre como categoría, sino como persona única, irrepetible, conocida desde adentro. Y en esa sola palabra, ella lo reconoció. Se volvió y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Hay algo en esa escena que trasciende toda la teología y toda la apologética. Es la escena más personal del domingo. El primer ser humano que encontró al Cristo resucitado no fue un discípulo varón, no fue un líder religioso, no fue un filósofo. Fue una mujer que había permanecido cuando los demás se fueron, que había ido al amanecer cuando los discípulos todavía estaban escondidos, que se había quedado llorando junto a un sepulcro vacío cuando Pedro y Juan ya habían regresado a sus casas. El Cristo resucitado pronunció primero el nombre de la que había permanecido. Hay algo profundamente justo en eso. Y hay algo en esa escena que te habla directamente si has estado alguna vez en el lugar de María, en el jardín, junto a algo que perdiste, llorando, sin reconocer que el que buscas está de pie frente a ti. A veces, el resucitado no llega con señales visibles, llega pronunciando tu nombre. Mientras María corría a contarles a los discípulos lo que había visto, algo estaba ocurriendo en un camino a unos 11 kilómetros de Jerusalén, que es, en muchos sentidos, el relato más universal de toda la mañana del domingo. Lucas dedica más espacio a este episodio que cualquier otro evangelista dedica a cualquier aparición individual del resucitado, y lo hace porque en ese camino hay algo que cada generación de creyentes puede reconocer desde adentro. Dos personas caminaban hacia Emaús. Lucas identifica a uno como Cleofás. El otro no es nombrado, lo que ha llevado a algunos intérpretes a sugerir que podría ser el propio Lucas, que en su humildad habría omitido su propio nombre. El texto no lo confirma, pero el nivel de detalle con que está narrado es consistente con el recuerdo de un testigo presencial. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24:14. Procesando, intentando dar sentido a lo que habían vivido. El verbo griego que Lucas usa para describir su conversación es sisetein, que significa debatir, discutir con intensidad. No era una conversación casual. Era la conversación de dos personas que estaban desesperadamente tratando de reconciliar lo que creían con lo que había ocurrido. Y mientras discutían y se hacían preguntas, el propio Jesús se acercó y caminó con ellos. Lucas 24:15. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconociesen. Lucas 24:16. Este detalle del velo en los ojos es teológicamente fascinante. No es que Jesús se hubiera disfrazado. No es que el cuerpo resucitado fuera irreconocible. Es que algo impedía específicamente el reconocimiento hasta el momento adecuado. El mismo tipo de velo que impidió que María lo reconociera en el jardín hasta que pronunció su nombre. Jesús les preguntó de qué hablaban. Y ellos se detuvieron, tristes. Uno de ellos, Cleofás, le respondió con una pregunta que en su tono revela perfectamente el estado de ánimo de ese momento. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lucas 24:18. ¿Eres el único que no sabe? Le estaban preguntando al único que lo sabía todo desde adentro.
Jesús les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le contaron todo: el arresto, la crucifixión, las mujeres que habían ido al sepulcro y habían encontrado el cuerpo, los ángeles que habían dicho que estaba vivo. Y luego esa frase que captura con devastadora honestidad el estado de la fe en ese momento. Pero a él no le vieron. Lucas 24:24. La resurrección les había sido anunciada. El sepulcro vacío había sido verificado. Los ángeles habían dado el mensaje. Y sin embargo, en ese camino, la fe no estaba todavía encendida, porque todavía no habían visto. Y la fe, que depende exclusivamente de ver, es una fe que ese sábado había muerto también. La respuesta de Jesús fue una de las conferencias teológicas más extraordinarias que registra la historia. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Todo el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, los Salmos, los profetas, leídos como un único texto que apuntaba hacia el mismo lugar. Jesús les estaba dando el marco hermenéutico que convertía todo lo que había ocurrido ese fin de semana no en una tragedia imprevista, sino en el cumplimiento de una promesa que llevaba siglos siendo pronunciada. Y lo más extraordinario de todo, sus corazones ardían. Lucas 24:32. No sus mentes, sus corazones. El fuego que encendía la comprensión no llegó por argumento intelectual. Llegó por la voz de alguien que hablaba con una autoridad que reconocían sin poder explicar todavía por qué la reconocían. Llegaron a Emaús y Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le detuvieron. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Lucas 24:29. Y él entró para quedarse con ellos. Hay algo en ese gesto de Jesús, hacer ademán de seguir adelante, que resulta teológicamente rico. No se impuso, no dijo, en realidad soy el que resucitó. Necesitan escucharme. Esperó a ser invitado. El resucitado respeta la invitación. Entra cuando es bienvenido. El que tiene el poder de cruzar puertas cerradas y de aparecer en el jardín sin aviso, esperó, en el camino de Emaús, a que le pidieran que se quedara. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24:30. El gesto. El mismo gesto del cenáculo. La misma secuencia exacta que Lucas ya había registrado en la última cena. Tomó, bendijo, partió, dio. El gesto que Jesús había hecho con el pan en la noche del jueves, ahora lo repetía en la noche del domingo. Y en ese gesto, en esa repetición precisa, fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Lucas 24:31. No lo habían reconocido en el camino durante horas de conversación. No lo habían reconocido con el corazón ardiendo. Lo reconocieron en la fracción del pan, en el momento en que repitió el gesto que solo él hacía de esa manera. Y en cuanto le reconocieron, él desapareció de su vista. No esperó a ser celebrado. No esperó a que le dieran las gracias. Apareció para lo que necesitaban, los hizo reconocerlo y desapareció. El resucitado no necesita audiencia ni gratitud. Aparece para servir, no para ser servido. Y entonces dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Reconocieron retroactivamente lo que no habían podido nombrar en el momento. El fuego que habían sentido sin entender su origen era ya el reconocimiento que llegó antes que la conciencia. Se levantaron en esa misma hora y volvieron a Jerusalén. 11 kilómetros de vuelta, en la oscuridad, sin cenar, impulsados únicamente por lo que habían visto y por la urgencia de contarlo. El camino a Emaús es el relato de resurrección más universal de todos, porque es el relato de las personas que no lo reconocieron de inmediato, de los que llegaron al final del día todavía sin certeza, de los que encontraron al resucitado no en el sepulcro vacío ni en una aparición sobrenatural, sino caminando a su lado en la oscuridad de su propia confusión. Y lo reconocieron en la mesa, en el pan partido. Cada vez que la Iglesia parte el pan, está en Emaús. El resucitado que se sienta a la mesa con los que no lo han reconocido, todavía es el mismo que se sienta hoy. Entre todas las apariciones del domingo de resurrección, hay una que los evangelios mencionan pero no describen. Una que ocurrió en privado, sin testigos, sin relato directo en ninguno de los 4 evangelios.
La aparición a Pedro. Lucas la menciona de pasada, cuando los 2 de Emaús regresan a Jerusalén y los 11 les dicen: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Lucas 24:34. Pablo la confirma en 1 Corintios 15:5, mencionando que el resucitado apareció primero a Cefas, que es Pedro, antes que a los 12. Pero ninguno de los evangelios describe esa conversación. ¿Por qué? Hay varias posibilidades. Una es que el propio Pedro nunca compartió los detalles de ese encuentro con nadie que lo registrara, que lo que ocurrió entre él y Jesús ese domingo era demasiado personal, demasiado íntimo, demasiado específico para ese momento de restauración entre los dos, como para ser incluido en una narrativa pública. Y hay algo en esa ausencia que resulta más elocuente que cualquier descripción podría ser. El hombre que había negado 3 veces a Jesús antes de que el gallo cantara. El que había prometido morir con él y había huido en Getsemaní. El que había pasado el sábado más largo de su vida cargando la vergüenza de lo que había hecho. Ese hombre tuvo una conversación privada con el resucitado que nadie más escuchó y que ningún evangelista describió. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. Pedro, que ese sábado estaba escondido detrás de puertas cerradas por miedo, es el que 49 días después se para ante miles de personas en Pentecostés y proclama sin titubear que Jesús ha resucitado de los muertos. Pedro, que había negado conocerlo 3 veces, termina muriendo crucificado él mismo, cabeza abajo según la tradición, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que su Señor. Esa transformación no se explica por un fraude, no se explica por alucinación colectiva, no se explica por confusión histérica, se explica por un encuentro real con alguien que estaba real y vívidamente vivo, y el encuentro que más lo transformó fue el que nadie vio, el del domingo, en privado, entre el que había negado y el que había resucitado. Lo que ese encuentro invisible nos dice a los que hemos negado, a los que hemos prometido y fallado, a los que hemos cargado vergüenza de cosas que no podemos deshacer, es exactamente lo mismo que el ángel del sepulcro había anunciado en el mensaje para Pedro. Id y decid a sus discípulos y a Pedro. El resucitado no había olvidado al que había negado. No lo había excluido del mensaje. Lo había nombrado primero. La restauración de Pedro no fue pública. Fue un encuentro en privado que cambió todo lo que vino después. A veces las resurrecciones más importantes son las que nadie ve. Al caer la tarde del domingo, los 11 discípulos seguían reunidos en la misma casa de los días anteriores. Juan lo registra con los mismos detalles que había descrito el sábado. Estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Juan 20:19. Las noticias de la mañana habían llegado ya a esa habitación. María Magdalena había corrido a contarles lo que había visto en el jardín. Los 2 de Emaús habían regresado con su propio relato. La aparición a Pedro había sido anunciada. El sepulcro vacío era un hecho conocido. Y sin embargo las puertas seguían cerradas. Porque el testimonio de otros, aunque sea de personas en las que confías, aunque sea de múltiples testigos independientes que reportan la misma cosa, no es lo mismo que el encuentro directo. Los discípulos todavía no habían visto, y la fe que esperaba ver no estaba todavía encendida. Entonces ocurrió lo que ocurrió. Jesús vino, y puesto en medio de ellos, les dijo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. Vino, no entró, no golpeó la puerta, no esperó a que alguien le abriera. Vino y estaba en medio de ellos. El cuerpo resucitado de Jesús, que era físicamente real y tangible como demostrarán los versículos siguientes, no estaba limitado por las leyes físicas que limitan el cuerpo no resucitado. Las puertas cerradas no eran un obstáculo. Paz a vosotros. La primera palabra del Cristo resucitado a los 11 que lo habían abandonado en Getsemaní. No. ¿Dónde estaban? No. ¿Por qué huyeron? No. ¿Sabéis lo que me costó que no estuvieran ahí? Paz. Shalom. La palabra hebrea que no significa simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de todo lo que hace que la vida sea completa. Bienestar, integridad, restauración. El primero que recibió esa paz
fue el grupo que menos la merecía en ese momento. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Juan 20:20. Las marcas. Las heridas de los clavos en las manos. La herida de la lanza en el costado. El cuerpo resucitado de Jesús no había borrado las marcas de la crucifixión. Las llevaba. Las mostró como prueba de identidad, como evidencia de continuidad entre el que había muerto el viernes y el que estaba de pie ante ellos ese domingo. Teológicamente, eso es extraordinariamente significativo. La resurrección no fue un reemplazo del cuerpo crucificado por uno nuevo y sin historia. Fue la transformación del mismo cuerpo, con sus marcas intactas. La gloria del domingo lleva las huellas del viernes. Y esas huellas no son señales de derrota, son el sello de la victoria. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan 20:20. Y luego Jesús hizo algo que no tiene paralelo en ningún otro texto de las Escrituras y que los teólogos han estudiado durante siglos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20:22. Sopló, el mismo verbo que el texto griego del Génesis usa para describir el momento en que Dios sopló en el hombre el aliento de vida. Génesis 2:7. En el principio, Dios sopló vida en el barro y el hombre se convirtió en ser viviente. En el cenáculo del domingo de resurrección, el Hijo de Dios sopló el Espíritu sobre sus discípulos y comenzó una nueva creación. El primer Adán recibió el aliento de Dios en el jardín del Edén. El segundo Adán, como Pablo llama a Jesús en 1 Corintios 15:45, sopló el aliento del Espíritu en sus discípulos en otro jardín. El círculo de la historia de la redención estaba cerrándose con una precisión que solo una mente divina podía haber diseñado. Tomás no estaba presente ese domingo por la noche cuando Jesús apareció a los 10. ¿Por qué no estaba? El texto no lo dice. Quizás había salido. Quizás estaba procesando su duelo de manera solitaria, que era consistente con lo que sabemos de su carácter en los Evangelios. Tomás era el que antes de la resurrección de Lázaro había dicho: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Juan 11:16. Era el que en el discurso del cenáculo había preguntado directamente: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Juan 14:5. Era el tipo de persona que necesita hacer la pregunta aunque sea incómoda. Cuando los 10 le dijeron que habían visto al Señor, Tomás respondió con una frase que ha definido su nombre durante 2000 años. «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. No creeré. La declaración más honesta de incredulidad en todo el Nuevo Testamento. No dijo: «Necesito más evidencia, y entonces quizás lo consideraré». Dijo específicamente qué tipo de evidencia necesitaba y cuál sería su respuesta si la recibía. Y 8 días después, Jesús volvió. El mismo escenario, las puertas cerradas, los discípulos reunidos, esta vez con Tomás. Y Jesús vino, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Juan 20:26. Y luego, antes de que Tomás dijera una sola palabra, antes de que nadie le contara lo que Tomás había dicho la semana anterior, Jesús se dirigió directamente a él. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Juan 20:27. Jesús conocía la condición exacta que Tomás había puesto. La conocía con el mismo detalle con que Tomás la había formulado, y la cumplió. Ofreció exactamente lo que Tomás había pedido. La respuesta de Tomás es la declaración cristológica más alta de todos los evangelios. No metió el dedo, no metió la mano, no necesitó hacerlo. Lo vio, escuchó que conocía sus palabras exactas y dijo: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. «Señor mío y Dios mío». No, maestro. No, profeta. No, Mesías en el sentido político que los discípulos habían manejado durante 3 años. Dios mío. La declaración de divinidad más directa y más personal de todo el Evangelio de Juan. Y Juan es precisamente el Evangelio que comienza con: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». El que más dudó llegó más lejos que los que habían creído sin dudar. Y Jesús no lo reprendió por haber dudado. Le dijo:
Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esa bienaventuranza no estaba dirigida a Tomás. Estaba dirigida a los que leerían ese texto siglos después, en idiomas que en el año 33 no existían, en continentes que los discípulos no sabían que existían. Estaba dirigida a los que creerían sin haber metido el dedo en las marcas de los clavos, a los que creerían a través del testimonio de los que sí vieron, a ti, a mí, a todos los que hemos llegado a la fe por la cadena de testigos que comenzó ese domingo en Jerusalén. Hemos recorrido la mañana del domingo desde la perspectiva de los testigos. Ahora necesitamos hacer algo que el domingo de resurrección exige con una claridad que ningún otro evento de la historia cristiana exige con la misma intensidad. Examinar las evidencias. No porque la fe sea puramente intelectual. No lo es. Pero precisamente porque no es solo intelectual, la dimensión intelectual importa. Pablo dijo que si Cristo no resucitó, la fe es vana. Eso significa que la resurrección, a diferencia de muchos artículos de fe cristiana, es una afirmación sobre la realidad histórica que puede ser examinada con criterios históricos. ¿Qué tenemos? Primero, el sepulcro vacío. Es el punto de partida de cualquier discusión honesta sobre la resurrección. El sepulcro estaba vacío el domingo por la mañana. Esto no lo disputaba nadie en Jerusalén en ese momento. Si hubiera habido un cuerpo en el sepulcro, los líderes religiosos que tenían todos los incentivos para desacreditar el movimiento cristiano simplemente lo habrían mostrado. No lo mostraron. En cambio, pagaron a los soldados para que difundieran la historia del robo, lo cual confirma implícitamente que el sepulcro estaba vacío y que no tenían manera de explicar por qué. Segundo, los testigos. Pablo en 1 Corintios 15, escribiendo aproximadamente 20 años después de los eventos, lista las apariciones del resucitado con una precisión que tiene todas las características de una lista apologética diseñada para ser verificada. A Cefas, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 1 Corintios 15, 5, 6, 500 testigos. Y Pablo añade el detalle que convierte esa afirmación en una invitación a la verificación, de los cuales muchos viven aún. En otras palabras, si dudas, ve y pregúntales. Los testigos están disponibles. Esto no es lo que escribe alguien que está inventando una historia. Es lo que escribe alguien que está seguro de lo que afirma, porque sabe que los testigos pueden ser encontrados y consultados. Tercero, la transformación de los testigos. Los discípulos que el viernes estaban escondidos detrás de puertas cerradas por miedo, pocas semanas después estaban proclamando públicamente la resurrección en la misma ciudad donde había ocurrido la crucifixión, ante las mismas autoridades que la habían ordenado, con el pleno conocimiento de que eso podía costarles la vida. Y efectivamente, les costó la vida a la mayoría de ellos. Los historiadores tienen un principio para evaluar el testimonio. Las personas mueren por cosas que creen verdaderas, no por cosas que saben que son falsas. Los discípulos que murieron proclamando la resurrección no ganaban nada material con esa proclamación. Perdían libertad, seguridad y finalmente vida. El único motivo coherente para ese comportamiento es que creían genuinamente que Jesús había resucitado porque lo habían visto. Cuarto, la conversión de los escépticos. Dos de los más importantes creyentes del primer siglo cristiano compartían una característica notable. Eran escépticos activos de Jesús antes de su experiencia con el resucitado. Santiago, el hermano de Jesús, que durante el ministerio de Jesús no creía en él. Juan 7:5. Convivir con Jesús durante 30 años no lo había convencido. Compartir la misma mesa, la misma madre, la misma casa de Nazaret, no había producido en Santiago ninguna fe. Y sin embargo, después de la resurrección, Santiago lideró la iglesia de Jerusalén, escribió una carta que forma parte del canon del Nuevo Testamento y fue ejecutado aproximadamente en el año 62 después de Cristo por orden del sumo sacerdote Anás, según el registro del historiador Josefo,
quien no era cristiano. La transformación de Santiago requiere una explicación. La única que los historiadores han encontrado coherente con los datos es la que Pablo reporta, que el resucitado se le apareció personalmente. Primera de Corintios 15:7. Pablo, cuyo caso es todavía más dramático, no solo no creía, perseguía activamente a los cristianos. Hechos 8:3 lo describe yendo de casa en casa, arrestando a hombres y mujeres y entregándolos a la prisión. Aprobó la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Era, en sus propias palabras, el mayor de los perseguidores de la Iglesia. Primera de Timoteo 1:15. Y se convirtió en el que más contribuyó a extender el mensaje que había perseguido. La explicación que él mismo da de esa transformación es consistente con lo que reporta en Primera de Corintios 15:8, que el resucitado se le apareció a él también, como a un abortivo, fuera de tiempo, no alucinación, no sueño, no conversión gradual por convicción intelectual. Un encuentro con el resucitado en el camino a Damasco que lo dejó ciego durante 3 días y que lo convirtió en el apóstol más prolífico de la historia del cristianismo. La teoría de que la resurrección fue un engaño colectivo organizado por los discípulos no puede explicar la conversión de Santiago ni la de Pablo. Ninguno de los dos tenía incentivos para unirse a una conspiración. Ninguno de los dos estaba en el círculo interno que supuestamente habría organizado el fraude. Y ambos murieron proclamando lo mismo que los 11 habían proclamado desde el primer domingo. El domingo de resurrección del año 33 no es un evento que la historia pueda ignorar. Es el evento que, más que cualquier otro en los 2000 años de historia occidental, exige una explicación. Y la única explicación que hace coherentes todos los datos disponibles es la que los testigos dieron desde el primer día, que el sepulcro estaba vacío porque Jesús había resucitado, exactamente como había dicho que haría. Hemos recorrido el domingo entero. Hemos estado con las mujeres en el camino al amanecer con las especias en la mano y el problema de la piedra sin resolver. Hemos visto a los soldados quedar como muertos de miedo y a los sacerdotes pagar para que la historia fuera otra. Hemos estado en el jardín cuando Jesús pronunció el nombre de María y todo cambió en el espacio de una palabra. Hemos caminado los 11 kilómetros a Emaús con el corazón ardiendo sin saber por qué. Hemos estado en el cuarto cerrado cuando el resucitado cruzó las puertas y dijo, «Paz a vosotros». Hemos visto a Tomás pasar de «No creeré» a «Señor mío y Dios mío». Y ahora hay algo que necesito decirte directamente. El domingo de resurrección no terminó en el año 33. Pablo lo explica en 1 Corintios 15 con una lógica que no tiene grietas. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Primicias, el término agrícola para las primeras frutas de la cosecha, que garantizan que el resto de la cosecha viene en camino. La resurrección de Jesús no fue un evento aislado, una excepción sobrenatural en el orden normal de las cosas. Fue el primero. La garantía de que lo que le ocurrió a él le ocurrirá a todos los que están en él. Lo que eso significa en términos prácticos para la vida que estás viviendo hoy es algo que ningún sistema filosófico, ninguna tradición religiosa y ninguna propuesta secular puede ofrecer con la misma base histórica. Significa que la muerte no tiene la última palabra sobre ninguna persona que esté en Cristo. Significa que lo que sientes que está muerto en tu vida, aquello que diste por terminado, aquello que está en su propio sepulcro sellado, no está necesariamente fuera del alcance de la misma fuerza que sacó a Jesús de la tumba. Significa que el que pronunció el nombre de María en el jardín conoce tu nombre con la misma especificidad. El que envió un mensaje con el nombre de Pedro incluido, conoce tu nombre también. El que caminó los 11 kilómetros a Emaús con 2 personas que no lo habían reconocido, camina también contigo en los caminos donde no lo reconoces. Significa que las puertas cerradas de tu propia vida, los lugares donde el miedo te ha encerrado, los cuartos donde has estado escondido, esperando que el peligro pase, no son un obstáculo para el que entró a través de puertas cerradas y dijo, «Paz a vosotros». Y significa
que la bienaventuranza de Tomás es para ti. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú no viste el sepulcro vacío, no viste al ángel, no encontraste al resucitado en el jardín, no caminaste a Emaús, y sin embargo estás aquí, leyendo o escuchando esto, en la cadena ininterrumpida de testigos que comenzó ese domingo en Jerusalén y que ha llegado hasta este momento preciso en que estas palabras llegan a tus oídos. Eso es lo que el domingo de resurrección te dice hoy, que la historia no terminó en el sepulcro, que la tuya tampoco. Antes de que termines este video, quiero preguntarte algo que quiero que respondas en los comentarios con honestidad. ¿Con cuál de los personajes de este domingo te identificas más hoy? ¿Con las mujeres que van de todas formas sin tener resuelto el problema de la piedra? ¿Con María Magdalena, que se quedó cuando los demás se fueron y encontró al resucitado en el lugar de su mayor dolor? ¿Con los dos de Emaús, que caminaron con él sin reconocerlo, con el corazón ardiendo sin saber por qué? ¿Con Tomás, que no creeré hasta que necesitó solo ver sus ojos para decir, Señor mío y Dios mío? ¿O con Pedro, que llevaba el peso de lo que no puede deshacer y recibió una restauración que nadie vio, pero que cambió todo lo que vino después? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerlo, porque la resurrección no es solo historia del año 33. Es la historia de cada persona que ha tenido que cruzar su propio viernes y su propio sábado para llegar al domingo que no esperaba. Si este video te ha llegado hoy, no es casualidad. Compártelo con alguien que lo necesite, con alguien que está en su viernes o en su sábado, con alguien que ha dejado de creer que el domingo es posible. Sé el mensajero del jardín. Pronuncia su nombre. Y si todavía no formas parte de Así era la Biblia, suscríbete hoy. Hemos recorrido juntos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo de la semana más importante de la historia. Y seguiremos recorriendo juntos los lugares, los días y los momentos que dieron forma a la historia que sostiene el mundo. La piedra fue removida, el sepulcro está vacío y Él está vivo.